El Ministerio de Misericordia presenta en radioelsalvadordelmundo.com Nacidos del Corazón de Dios. Escuchemos atentos lo que Dios quiere decirnos a través de los diferentes brazos del ministerio. Buenas noches. Este día estamos acá en nuestro programa Nacidos del Corazón de Dios para hablar de un tema muy bonito y súper interesante. Mi nombre es Carla Murcia de Saavedra y pertenezco al Grupo Caná de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Sirvo en el Brazo de Misericordia en el Vivero de Jesús de la Casa de la Comunidad. Luisito. Mi nombre es Luis Flores, pertenezco al Grupo Caná de la Comunidad El Salvador del Mundo, y también pertenezco al Ministerio de Misericordia en el Vivero de Jesús. Tenemos a Mónica también con nosotros esta noche. Muy buenas noches, mi nombre es Mónica de Alvarado, pertenezco al Grupo Caleb y sirvo en el Ministerio de Misericordia, específicamente en el Brazo del Vivero de Jesús. Y también con nosotros nuestro querido Edu. Hola, buenas noches. Qué alegría poder estar acá. Yo actualmente estoy sirviendo en el Grupo Samuel y también soy parte del Ministerio de Misericordia en el Brazo del Vivero de Jesús. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, qué alegría que estemos acá. Pero antes que nada queremos entregar esta noche este programa para que todos nosotros podamos ser bendecidos. Vamos a entregar este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, te queremos entregar este momento. Ven, manda tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que este mensaje, este tema que traemos esta noche, caiga en tierra fértil y que pueda tocar esos corazones, mi Dios. Sé tú, Padre, quien queme nuestros labios, que toque nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que podamos llevar este mensaje, este tema tan importante hacia los demás. Manda tu Espíritu Santo, ven sobre nosotros y te entregamos este momento. Amén. 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 Bueno, vamos entonces a hablar este día de un tema muy importante, como les había dicho, y es la importancia de sembrar la palabra de Dios en el corazón de los niños. Para ello, vamos a leer nuestra cita bíblica, que nos lo va a leer Luisito, que básicamente es la cita del vivero de Jesús. La cita lema del Vivero de Jesús. San Mateo 18, del 1 al 5. En aquella ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro a ustedes que cambien y vuelvan como niños y entren en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como un niño, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ustedes han escuchado probablemente han de haber escuchado este mensaje o esta cita bíblica durante mucho tiempo, a veces en su vida, y no nos hemos puesto a reflexionar sobre la misma. Pero esta noche nosotros queremos compartir aquí con mis hermanos cuál es el sentir cuando nosotros escuchamos la cita bíblica y la interiorizamos para nuestras vidas. ¿Nos quisieras compartir, Mónica, cuál es el sentir acerca de la cita bíblica del vivero? A mí en lo personal me encanta esta cita porque no importa los años que tengamos, nosotros tenemos que volver a ser niños antes que todo para que nosotros podamos llevar ese mensaje hacia esos niños que nosotros tenemos sábado con sábado. Y realmente me impacta esta cita porque como Dios siempre busca a los niños con ese corazón tan puro que tienen ellos,
de llevarlos hacia sus pies. Entonces nosotros tenemos como esa responsabilidad, ese gran servicio de poder nosotros llevar a los pies de Jesús a esos niños que a lo mejor están lejos de Él o que no lo conocen. Y me encanta esta cita que nosotros tenemos como el vivero de Jesús y que podemos llevarla a ser vida hacia los demás. Sí, definitivamente es una cita muy linda y que yo creo que también a ti, José Eduardo, te ha impactado en tu vida. ¿Nos puedes comentar acerca de eso que Dios ha puesto en tu corazón a través de la cita? Sí, saben, realmente es como, esta cita no lo dice así como tan claro, ¿verdad? Pero a través de esta cita Jesús nos invita a que, cabal, no volvamos como niños, pero volver a esa misma inocencia, esa misma sencillez, ¿verdad? Que a veces tienen los niños, que de una u otra manera, o sea, si los llevamos tal vez al arca o al vivero, pueden estar alabando de una manera sencilla, alegre, ¿verdad? De la que muchos nosotros a veces nos cuesta hacerlo de esa manera, porque tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos olvidamos realmente con cuánta sencillez y con cuánta tal vez humildad o inocencia podemos llegar a alabar a Dios. Entonces Jesús nos invita y realmente me marca a mí mi corazón, ¿verdad? Que sin importar cuántas cosas podamos tener en nuestra vida, cuántos problemas, cuánto cansancio, cuánto estrés, o sea, que podamos volvernos a Dios, podamos ser como niños, ¿verdad? Ser sencillos, alabarlo con alegría, o sea, estar alegres, poder reflejar también ese amor siendo como un niño, porque siento que también los niños muchas veces, o sea, son todos llenos de amor, ¿verdad? Entonces eso es a lo que nos invita Jesús. Qué alegre, la verdad es que el Señor se manifiesta a través de esa cita y en el caso suyo, Luisito. Bueno, yo, en realidad, después de tantos años de servir en el vivero, me siento como un niño. Me siento transformado. Cuando llego a ese vivero y veo a todos los niños, me lleno de tanta alegría que me comparo a esos niños y me llenan de esa tranquilidad, esa paz en sus corazoncitos tan inocentes que nos transmiten ese amor, esa bondad y esa inocencia a la cual nosotros como servidores estamos encargados de ayudarles para que alaben, que oren, que sientan a Jesús en sus corazoncitos que son tan lindos y pequeños. Por eso yo le pido de todo corazón a nuestro Padre Divino que toque el corazón a todos los servidores, que a todos los servidores nos regale un corazón de niño para servirle como un niño más. Y pedir por sus padres, por sus familias, toque sus corazones para que lleven a esos niños los sábados a las asambleas de niños. Y gozarnos en su presencia y alabarlo y gozarnos con esos niños a la par de ellos. Gracias. Sí, precisamente ahorita que Luisito ha mencionado de llevarlos los días sábados, fíjense que se nos pasó así por alto comentarles y sobre todo invitarlos para que lleven a sus niños, tanto hijos de servidores como personas que asisten a la asamblea, al que nosotros le decimos el pueblo, llevar a sus niños desde 0 años hasta los 12 años, los días segundos sábados y cuartos sábados de cada mes. Nuestra asamblea de niños empieza a las 9 de la mañana y termina a las 10:30. Así que es una oportunidad que tenemos para hacer vida a esta cita bíblica. Definitivamente, desde mi punto de vista, pues, esta cita bíblica nos ayuda también a comprender ese amor que Jesús le tiene a los niños. ¿Y por qué a los niños? Pues precisamente los niños, por su inocencia, porque todos se maravillan, porque ellos se maravillan de todo lo que ven, de todo lo que escuchan y son muy sencillos de corazón. La cita bíblica también nos invita a que acojamos a un niño, porque no sabemos si va a ser la única oportunidad que este niño va a tener de escuchar de la palabra de Dios. Y precisamente el tema que nosotros venimos acá a hablar con ustedes es esa importancia de sembrar esa palabra de Dios en el corazón de los niños y las niñas. Desde una óptica muy, muy personal, considero que esa siembra debe de dar una cosecha. Y esa siembra, así como cuando nosotros podemos hacer una comparación con la parábola del sembrador, ¿qué es lo que quiere nuestro Señor?
que nosotros sembremos en tierra fértil. Y unido a la cita bíblica, Jesús nos está diciendo que vengan los niños hacia mí, y eso de venir los niños hacia mí va a ser a través de los medios que tengamos, y los medios que tenemos somos nosotros los servidores que asistimos con mucha alegría a dar, a mostrar más bien ese rostro de Jesús a esos niños. Así como lo dijo Luisito, a él lo llena de alegría, lo llena de vida. Y a ti, Mónica, ¿cómo crees que significa o para ti esa importancia que tiene que tener sembrar esa palabra de Dios en esos niños y en esas niñas que tú, como bien lo haces a través de lo que tú nos vas a contar? Dios te ha dado ese don, ¿verdad? Ese don de estar en el vivero y sobre todo de dar de sí todo lo que tú das. Así es que ahora te invito a que nos compartas cómo lo ves tú, de esa importancia, cómo es que es esa importancia en el sembrar en el corazoncito de estos niños. Sí, así como dice Carlita, realmente para mí la enseñanza comienza desde una semillita. Cuando nosotros sembramos una semilla, nosotros esperamos que dé frutos. Entonces, así lo miro yo con los niños. Realmente llevarles la palabra es sembrarles esa semillita que nosotros vemos los sábados que tenemos asamblea, como los niños en su corazón lleno de bondad, humildes, ellos tan sencillos entienden la palabra de Dios. Nosotros como servidores, y las veces que a mí me ha tocado dar la enseñanza, porque se les habla la palabra de Dios, lo hacemos como que nosotros somos niños. Lo hacemos de manera interactiva, buscamos animalitos, cosas animadas que a los niños les pueda llamar la atención, y nosotros poder darles ese mensaje que Dios tiene preparado para ellos. Me recuerdo de un tema en específico que está ahí en la Biblia, que es Jonás y la ballena. Entonces, si nosotros se lo leemos de manera textual, como lo da la palabra de Dios, los niños como que se distraen o tal vez no logran comprender el mensaje, pero creo que Dios nos ha capacitado, y en ese momento cuando yo lo estoy dando es de verdad que el Espíritu Santo y Dios quien lo ilumina a uno para poder llegar a ese corazoncito y no usar palabras técnicas, sino que realmente llegar con palabras tan sencillas y que el niño se pueda llevar ese mensaje. Entonces, regresando a lo que dije, cuando fue el Jonás y la ballena, lo llevé de manera tan dinámica que a los niños les encantó, y no fue un mensaje que como los durmió, ¿verdad? Sino que realmente los alegró, y ellos iban con esa espinita, y me recuerdo que uno de ellos me dijo que quería, que a dónde estaba, y que quería que su mamá se la leyera en la noche, esa lectura. Entonces, siento que así es como logro llegar hacia los niños, ¿verdad? Y realmente Dios, más que todo, quien a uno lo capacita. Mónica, y ya te han preguntado cómo has aprendido a hacer este tipo de dinámicas y cómo enseñar la palabra de Dios, porque mis hermanos, fíjense que en el desarrollo del vivero nosotros tenemos una fase en la cual, como dice Mónica, hay una enseñanza, hay una fase de enseñanza, y por otra parte hay una manualidad que se hace o se produce algo que abona o que suma a la enseñanza. Entonces, es como que los niños ya lo aterricen en sus vidas. Y eso es bien importante porque lo que dice Mónica con relación a la creatividad no viene solamente de ella. Esa creatividad se la pone el Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo que todos nosotros lo tenemos a la orden del día. De hecho, si ustedes se fijaron, ayer fue el Día de la Santísima Trinidad y el domingo pasado Pentecostés. Y dentro de los dones que el Espíritu Santo nos da, básicamente es la piedad, y la piedad solo se construye a través de el ejemplo que uno le da a los niños, y en este caso de la enseñanza, porque definitivamente Mónica es una de las servidoras que acompaña al vivero con la enseñanza, pero así como está Mónica, hay muchos más que pueden expresar de manera muy puntual la palabra de Dios, juntamente con
ejercicios, con actividades y con todo lo que esto implica. Fíjense que este día nosotros contamos con dos servidores aquí muy especiales. Uno es Luisito. Luisito es nuestro servidor que tiene mucha perseverancia. Sábado a sábado del vivero, él está llegando. Y por otro lado tenemos aquí a Edu. A mí sí me gustaría, Edu, que nos contaras cómo ha sido sembrar esa semillita de Dios en tu corazón, de la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿A qué edad llegaste al vivero? ¿Y quién te llevó al vivero también? Bueno, fíjense que yo llegué al vivero cuando tenía... Justo hablaba de esto con Luisito hace un rato, que cuando tenía aproximadamente 5 años, por ahí, mi mamá empezó a venir a la Comu. Y por ende me traía a mí, ¿verdad? Tanto al vivero como al Arca de Jesús. Entonces ahí fue como de las primeras veces, ¿verdad? A mis 5 años que yo empecé a llegar al vivero, ¿verdad? Y yo, o sea, por lógica, no entendía qué era. O sea, yo veía que mi mamá me llevaba y yo veía a otros niños y yo decía, vaya, chivo, vea, al principio. Entonces, desde los 5 hasta, póngale, los 7, 8 años, ¿verdad? Yo siempre seguía yendo, ¿verdad? Así normal, como si nada, porque yo llegaba, veía a otros niños, me gustaba pues ponerme a jugar. Algo que me marcó bastante, ¿verdad? En su momento, y hasta la fecha me sigue marcando, es la alabanza, ¿verdad? Porque todo el punto del vivero es mantener esa como alegría, ¿verdad? Entonces las alabanzas así alegres que eran como bien interactivas, y recuerdo que siempre me marcaban a mí, se me quedaban grabadas en mi cabeza y siempre, o sea, me gustaba llegar a ese momento a alabar, ¿verdad? Entonces, aunque yo no supiera exactamente qué era lo que estaba haciendo, pero a mí me gustaba, ¿verdad? Y sí recuerdo que había momentos que como que costaba que yo fuera, ¿verdad? Porque decía, no, porque quiero hacer tal cosa, quiero quedarme en la casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que siempre hay un pero para hacer las cosas, pero realmente siento que el estar yendo al vivero definitivamente fue esa semillita, ¿verdad? Que quedó sembrada en mí, la que me sostuvo ahorita ya un poco más grande, ¿verdad? Porque sí, muchas veces yo iba porque yo quería, o sea, porque mi mamá me preguntaba, o sea, mi mamá no me obligaba a nada. A veces yo iba de mal humor, pero ella no me obligaba a nada. O sea, yo iba porque ella me decía y yo decía, vaya, chivo, está bien. Y si no quería, era un gran dilema ahí con mi mamá hasta que me convencía para que fuera. Pero casi siempre iba. O sea, si yo no iba al vivero era porque de verdad no podía. Porque siempre de una u otra manera mi mamá lograba convencerme para poder ir a divertirme un rato, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, o sea, en ese entonces que yo llegué, póngale, fue a los 5 años, tengo 17, hace 12 años, ya estaba Luisito ahí. Y yo me acuerdo porque realmente, o sea, Luisito, Blanquita, que estaba en aquel entonces, o sea, todos los servidores siempre eran como... Bueno, cumplían con esta cita de volverse como niños, ¿verdad? Que a veces los niños podíamos ser desastrosos, locos, andábamos corriendo de un lado para el otro, pero ellos nos hacían caso, o sea, nos escuchaban, se sentaban a correr con nosotros, o sea, lo que sea, siempre estaban los servidores ahí. Creo que eso es algo que también me marcó bastante, ¿verdad? Ese amor con el que siempre nos recibían. Entonces, esa era otra cosa que siempre me jalaba como para llegar al vivero, ¿verdad? Y bueno, llegó un momento donde ya me hice muy grande y era como que no quería ir por lo mismo de que ya tenía, ¿qué? 8, 9, 10 años y todos los niños como que no, ya estaban chiquitos, entonces yo decía, no, ¿y para qué voy a ir? Y ahí hiciste la primera comunión también en el vivero. No, de hecho yo la hice, aparte, porque cuando yo la iba a hacer, no la hice con el vivero, sino que cuando yo la iba a hacer, aún seguía yendo al vivero, y después fue ese momento en el que ya dije, no quiero ir, porque yo sentía que ya estaba muy grande y todos los niños estaban chiquitos. Entonces me fui a otro lado a hacerla, la dejé de hacer, y hasta más adelante fue que ya llegué a hacer mi primera comunión en otra parroquia, ¿verdad? Pero
Yo desde los 9 años, calculo yo, fue que yo dejé de ir al vivero y todo lo de la como, ¿verdad? Por lo mismo que yo decía, ya estoy muy grande, un montón de bichitos, no, ya me aburría, ¿verdad? Estaba como en esa edad de que no hacía nada. Entonces, fueron como 4 años, ¿verdad? Donde no estuve yendo a nada, hasta que ya más adelante, mi mamá me invitó a Samuel, que lo mismo, ¿verdad? Fue como un gran dilema porque yo no quería, que a saber qué voy a ir a hacer, que no sé cuánto y no sé qué. Entonces, como que no quería, hasta que al fin me convenció a ir, ¿verdad? Y lo primero que recuerdo fue que cuando yo llegué a Samuel, ¿verdad? Aunque fuera chiquito el grupo, porque fue época post-pandemia, recuerdo que de las cosas que me marcaron al principio siempre fue la alabanza, porque ya tenía esa semillita sembrada desde el vivero de recordarme de todas esas alabanzas que me habían marcado, que eran interactivas, ¿verdad? Que a mí me gustaban cuando yo estaba chiquito. Fue como cuando llegué a Samuel decir, hey, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo que yo cantaba esto, ¿verdad? Entonces, eso fue en el 2022 aproximadamente, que ya llegué a Samuel, ¿verdad? Y ahí es donde empecé como a hacer crecer ese fruto, tal vez que yo había sembrado en el vivero, que fue más que nada por lo mismo que les digo de la alabanza, que fue como lo que me marcó de chiquito, que se quedó conmigo, aunque yo no lo estuviera viviendo activamente durante esos años que no estuve haciendo nada, pero cuando ya regresé, que sí lo viví pues de la mejor manera, ¿verdad? Sí. Fíjense que algo importante de José Eduardo que nos comenta es qué semilla se quedó en su corazón y cómo, a pesar de que después hay una edad en que los niños crecen, él retorna y conecta esa alabanza. Ahora, a mí sí me gustaría destacar un punto súper importante con José Eduardo, y es el hecho de que él fue niño que asistía a los viveros de Jesús. Y sábado a sábado, cada vez que teníamos asamblea, yo recuerdo también que lo veía ahí corriendo y poniendo atención también y todo lo demás. Pero fíjense que con el correr del tiempo, nosotros en el vivero, pues hay una preparación previa, ¿verdad? Se preparan las charlas, se preparan las manualidades, el tema que se va a dar. Y sobre todo, tenemos, como bien lo dice también, la alabanza. Y es que una de las características de nosotros como servidores definitivamente es que cuando llegamos al vivero nos tenemos que poner el traje de niños. Y ponerse el traje de niños significa ponernos una sonrisa en el rostro y tratar de entender a ese niño que llegó molesto, llegó muy alegre, se pasó de alegría, y entonces hay que invitarlo, ¿verdad? No obligarlo, sino que invitarlo, amarlo sobre todo. Entonces, con eso de la alabanza, como nuestro alabador siempre era una persona externa, o sea, no era ningún servidor, a veces teníamos situaciones en las que nos tocaba, ¿verdad, Mónica? Sí. Con pandereta, a viva voz y todo, a capela en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero fíjense que, ahora conectando con lo que dice José Eduardo, él le quedó sembrada en su mente la alabanza. Entonces, cuando eso le queda sembrado, José Eduardo ahora llega al vivero y nos damos cuenta que él toca la guitarra. Entonces quiero que nos cuente cómo llegó a ese momento en el que el Señor lo llama a aprender a tocar la guitarra y a invitarlo al vivero de Jesús, a que sea nuestro alabador oficial, se pueden imaginar. Así es que te paso la palabra. Bueno, fíjense que llegué a Samuel en 2022 y hasta septiembre de 2023 que hice mi retiro fue que yo entré a la escuelita de alabanza, que inicialmente mi llamado fue por Madre Teresa, pero seguido, ¿verdad? Después de haber entrado a la escuelita de alabanza, aprender un poco sobre qué es la alabanza, tocar guitarra, aprenderme de los diferentes cantos, me acuerdo, creo que fue Isa Vaquero que nos invitaron en Samuel a celebrar el Día del Niño en 2023. Al vivero de Jesús, ¿verdad? Y yo desde que me fui del vivero yo no había llegado, ¿verdad? Pero en ese momento que Isa nos dijo fue como, bueno, vayamos, vea. Y yo me acuerdo que le pregunté
bueno, creo que a Isa también, porque era la única que conocía de aquí del vivero, que le pregunté, vea, como si necesitaban apoyo en la alabanza. Porque yo dije, o sea, si necesitan apoyo, pues yo puedo llegar. Y recuerdo que cabal llegué el día del niño, habían otros 2 alabadores, entonces entre los 3 como que le hicimos, ¿verdad? Ya de ahí Ever, el líder del vivero, me volvió a decir, vea, como mira, esperamos aquí. Y no me acuerdo quién más me dijo, pero alguien más me siguió diciendo que llegara, ¿verdad? Entonces, en ese momento fue como, yo dije, bueno, tengo tiempo, tenía que seguir practicando, sobre todo la alabanza, porque, o sea, de la práctica es como uno aprende, ¿verdad? Entonces, si no practicas, como que no sirve de mucho eso, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, también me sirve para practicar. Entonces desde ese entonces fue como empecé a llegar al vivero, ¿verdad? Y aunque al principio me costaba un poco como soltarme, ¿verdad? Quitarme la pena de estar alabando, porque usualmente no lo hacía yo solito. Siento que poco a poco también fue Dios fue trabajando y mejorando mi manera de alabar y tal vez soltándome, ¿verdad? Como quitándome esa pena que con la que muchos de nosotros llegamos al momento de alabar, sea que estemos tocando guitarra o sea que estemos entre los niños. Porque yo sé que todos llegamos así, todos hechos chico palado, así, ¿verdad? Pero realmente el Señor se encarga de transformarlo a uno, ¿verdad? Diciendo que a través del vivero también fue llenándome de esa alegría, ¿verdad? Porque cuando son alabanzas, póngale en cualquier otro servicio, no digo que no sean alegres, sino que es un poco más también para meditar, ¿verdad? Entonces, pero en el vivero es full avivamiento, o sea, full estar alegre, interactuar con los niños. Pero entonces siento que también fue poco a poco llenándome de esa alegría, ¿verdad? A través de la alabanza y poco a poco mejorando, ¿verdad? Mi manera de llevarla y ahí estarlos acompañando a todos ustedes, ¿verdad? Para que también se vayan soltando, ¿verdad? y puedan alabar junto con los niños. Y claro, algo que me queda marcado siempre, que bueno, desde que llegué estaba Luisito, y hasta la fecha ahí sigue Luisito. Sigue Luisito. Y precisamente eso es lo que queremos destacar también con relación a Luisito. No, y realmente, o sea, algo que a mí me impacta es que, o sea, como les digo, muchos de nosotros llegamos todos cansados, tristes, estresados, cualquier cosa. Pero algo que siempre me daba como, y me sigue dando hasta la fecha como aliento, es ver a Luisito en el vivero. O sea, ver cómo él se pone a saltar en medio de los niños cuando estamos alabando. Y yo digo, puya, qué energías para poder estar haciendo eso, ¿verdad? Un sábado en la mañana que todos estamos pero fundidos de la semana. Llego y veo a Luisito ahí alabando, ¿verdad? Que a veces hasta yo todavía llego con dudas de me hubiera quedado dormido, ¿verdad? Pero llego y veo a Luisito alabando y digo, puya, así es como debemos ser, ¿verdad? O sea, volvernos realmente a ser como niños, a dejar de lado todo lo que tengamos y realmente alabar y actuar sencillamente, ¿saben? Para Dios. Y realmente ha sido como algo que poco a poco ha ido transformando mi corazón en el vivero de Jesús. Qué alegre, José Eduardo, qué alegre de verdad que el testimonio tuyo también sirve para que ustedes, papás, puedan darse cuenta, ¿verdad? De los frutos que generan en los niños el sembrar esa palabra de Dios a corta edad. Y vamos a darle aquí la palabra a Luisito para que nos cuente cómo ha sido su paso por el vivero. Pues mi paso ha sido fabuloso, con lo que dijo José Eduardo. Me da mucha alegría escucharlo de él, de sus propios labios, el saber que llego a alegrar a los niños. Pero la verdad es que eso viene por medio del Espíritu Santo. Él me da la fortaleza, porque yo siento que la energía que yo llevo me la transmiten los niños que llegan al vivero. Esa energía, sin ellos, yo no podría alabar al Señor. Que esa es la alegría mía, estar con ellos. Y me siento tan feliz y contento. Pero además de eso, Eduardo dijo algo importante de su partida, retiro temporal del vivero, hacia donde no estuvo por un tiempo fuera del vivero. Y el vivero Jesús ahora tiene 4 grupos prácticamente. Tiene el grupo de los niños, le alabamos todos al mismo tiempo, oramos, alabamos,
y se reciben las prédicas y las enseñanzas. Pero después tenemos un grupo más donde están la catequesis, ¿no? La catequesis, sí. Donde se capacita a los niños a hacer su primera comunión. Ahora, después de la primera comunión, viene otro grupo que después no hayan que hacer después que salen de su primera comunión. Es un lapso de tiempo que no hay tiempo para ir a los jóvenes, por decirlo así. Entonces, el vivero ha formado un grupo de jóvenes después de la primera comunión que lo está preparando para ir a los grupos Samuel, de jóvenes, a Samuel. Es una bendición, algo que el Señor puso en los corazones de mis hermanos servidores, y es una gran forma de poder sentir que estos niños que empezaron con la primer semilla, van a llegar hasta los grupos ya de jóvenes, donde pueden seguir transmitiendo más la palabra de Dios a los demás jóvenes. Yo me siento feliz y contento, y como les repito, yo espero el día sábado, siempre con mucha ansiedad, y le pido al Espíritu Santo que nos envíe todos los niños que puedan llegar al vivero, porque por eso es un llamado a todos los padres de la comunidad, para que vengan a sus niños y que los acompañen, para que sientan esa compañía, que los padres están contentos, que están allí cerca del Señor, oyendo la palabra de Dios. Y Luisito, a partir de esa vivencia suya, ¿cuánto tiempo más o menos tiene usted de estar aquí sirviendo en el vivero como de 18 Jesús? años de estar en el vivero de Jesús, alabándolo, y gracias a Dios no he sentido que me canso. Por el momento no me canso. Como les repito, los niños me transmiten esa alegría y esa fortaleza con la que me hacen danzar y alabar al Señor. Qué bueno, y fíjense que con Luisito y aquí mis hermanos servidores también tuvimos un reto muy grande, que fue la etapa de la pandemia. Y en la etapa de la pandemia también el Señor nos ayudó a ser más creativos todavía a través de las plataformas virtuales. Así es que también nos estrenamos en eso, ¿verdad, Luisito? Sí, alabando y haciendo todo tipo de actividades interactivas. Teníamos niños de España, bueno, que sus papás habían pertenecido a la comunidad acá y se habían ido a vivir a otros países. Teníamos en España, teníamos una niña, teníamos conectados de fuera de San Salvador. Y definitivamente para nosotros fue darle continuidad a la obra del Señor. Y en esa ocasión, fíjense que tenemos muchos testimonios de papás que a través de eso conocieron al vivero de Jesús. Y en el próximo bloque vamos a invitar también aquí a Mónica que nos cuente, ¿verdad?, cómo ha sido ese paso de ella en el vivero de Jesús, cuál fue su introducción al vivero de Jesús. Pero definitivamente el Señor se vale de todos los medios posibles para podernos invitar y para poder tener dentro de nuestra familia realmente la palabra de Dios. Como papá estamos llamados en primer lugar, ¿verdad?, a hacerles a nuestros niños, hacer de su conocimiento la palabra del Señor. Pero definitivamente cuando dentro de la comunidad tenemos ese tipo de herramientas que nos sirven a nosotros para poder llevar a nuestros niños a escuchar de esa palabra y a convivir con otros niños, a gozarse en las alabanzas y sobre todo a tener esa oportunidad de cerca de poder servir. Porque fíjense que también dentro del desarrollo de nuestra asamblea tenemos servicios. Y los servicios, pues, son para los niños que nos ayudan con la ofrenda, a recoger la ofrenda. En algunas ocasiones, cuando tenemos asambleas especiales, por ejemplo, tenemos una que es muy bonita, que es la pastorela de diciembre, y que la preparamos junto con todos los niños y los servidores, y tratamos de que todos los niños participen. Así es que, mis hermanos, ustedes han quedado pues cordialmente invitados a participar de estas actividades del vivero de Jesús. Pues yo les quiero aquí compartir, más bien invitar a que Mónica nos comparta cuál ha sido pues ese el paso de ella por el vivero de Jesús, cómo llegó Mónica al vivero de Jesús. Y definitivamente que es una servidora súper valiosa para nosotros en toda la área de la enseñanza y en todos los aspectos siempre nos está apoyando. Y básicamente pues nos gustaría que nos compartieras, Mónica.
Sí, Carlita, fíjense de que, bueno, más que todo quiero decirles de que a veces nos olvidamos de nuestros sueños, de nuestros anhelos, pero realmente Dios los cumple si nosotros le pedimos a Él, porque fíjense de que comencé sirviendo en la comunidad en el brazo de Madre Teresa, pero por cuestiones de tiempo me alejé un poco y dejé de servir. Y en mi corazón, a mí siempre me han llamado la atención estar con los niños, siento como esa empatía hacia los niños y no me cuesta mucho. Y yo soñaba poder servir en el vivero de Jesús y pues a veces pasaba en el carro, yo miraba la casa de la Como y decía, ahí se reúnen los niños de los servidores o del pueblo que viene a la Como. Y en una de esas, fui al retiro. En el retiro, supe más del vivero de Jesús, me llamó la atención, me contacté con los coordinadores y en ese entonces estábamos en pandemia y todo fue virtual. Y bueno, me recuerdo que me dieron la enseñanza en ese entonces y yo cuando vi a los niños, yo no sabía qué hacer, cómo iba a interactuar con ellos, si iban a escuchar el mensaje, si me iban a prestar atención o no. Pero realmente todo hay que dejarlo en las manos de Dios. Los niños captaron la enseñanza, yo quedé admirada porque realmente fue el Espíritu Santo quien a pesar de que estaban en sus casas, que se podían distraer tal vez con cualquier cosita que pasaba, los niños bien atentos a todo lo que les hablábamos y eso para mí llenó mi corazón. Ya después lo hicimos de manera presencial. Yo tengo una niña de 6 años, también la llevé, la niña encantada con el vivero de Jesús y le doy gracias a Dios porque estoy acá sirviéndole a Él. No somos perfectos, pero Dios es realmente quien nos capacita y nos da esos dones, esos frutos que a veces nosotros tenemos escondidos y que nos ponemos barreras, pero es Dios quien los hace que broten, ¿verdad? Como esa semillita que dé fruto. Y realmente para mí el vivero es llegar y descansar ahí, es como no estamos exentos a preocupaciones, a dificultades, pero cuando uno llega al vivero y ve a esos niños tan alegres, ese es su corazón lleno de bondad, creo que nosotros no somos quienes vamos a servir, sino que nosotros vamos servidos de ver esos corazoncitos tan lindos, ver esa relación que tienen con los papás, porque muchas veces en el día a día nosotros no tenemos tiempo para tener ese momento de dárselo por completo a los niños, pero cuando llegan al vivero, ver a esos papás que se relacionan con los niños, que nos ponemos al nivel de los niños, nos sentamos en el suelo, les hablamos cara a cara, ver esos papás que se ponen a hacer la manualidad con sus niños, es un tiempo que no tiene precio. Entonces realmente el vivero para mí me llena, me siento contenta, me siento feliz. Así también quiero aprovechar e invitar también a los papás que muchas veces por comodidad se quedan en la casa y prefieren que los niños se pongan a ver la televisión o porque van a encontrar el tráfico un sábado a las 9 de la mañana, pero realmente ese tiempo no tiene precio, como les decía, y es Dios quien los va a tocar, quien los va a llenar de su palabra, que es tan importante, esos niños que van comenzando su vida, que ellos sepan quién es Dios, quién es Jesús, quién es la Virgen María. Entonces, para que podamos ver así como estos testimonios, ver a Eduardo cómo a pesar de los años creció y tenía esa semillita, y qué importante es que Dios esté en nuestras vidas y especialmente en la de nuestros hijos. Sí, y bueno, no, saben que como dicen, a veces uno puede pensar, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo es en vano, porque hay tanta cosa en el mundo, tanta corrupción, ¿verdad? Que decimos, no, pero lo que estamos sembrando pues no va a dar frutos. Pero fíjense que realmente todo tiene un propósito y si Dios les ha abierto esta puerta, esta oportunidad de que ustedes pueden llevar a sus hijos al vivero, háganlo, porque realmente hay un propósito detrás de eso y aunque ustedes no lo puedan ver en este momento exacto, o sea, más adelante va a dar frutos, porque Dios lo dice en la palabra y es una promesa que Dios le quiere hacer a cada uno de ustedes, que sepan de que ese esfuerzo de levantarse un sábado en la mañana,
de traer a los niños aquí al vivero, o sea, no es en vano. Realmente va a dar frutos en el momento indicado porque los tiempos de Dios son perfectos y aunque a mí mis frutos puedan haber crecido a los 15 años, puede ser que a otra persona le puedan llegar a crecer a los 35, pero el punto es de que esa semillita que ustedes están sembrando va a dar frutos. O sea, esos frutos van a crecer. No significa que porque no se den a una corta edad no se vayan a dar. O sea, los tiempos de Dios son perfectos y todo se va a dar a su tiempo. O sea, esos frutos que ustedes están sembrando van a crecer, van a florecer y van a ver cómo se va a mostrar la gloria de Dios en cada una de las vidas de sus hijos. Y yo les quiero leer una cita que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 8 al 10. Y dice: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice: ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios que da la semilla que siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Y eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y miren, o sea, realmente como les dicen aquí mis hermanos, Dios cumple lo que promete y hoy les quiere prometer de que esos frutos, esa semillita que ustedes están sembrando en sus hijos va a dar fruto más adelante, pero lo va a dar. Entonces, realmente hagan ese esfuerzo. Si ustedes tienen la oportunidad de traerlos, tráiganlos. No crean que es en vano porque Dios sabe el esfuerzo que ustedes están haciendo y Él ya tiene el control de la vida de sus hijos, pero qué más importante que sembrarles una buena semilla ahorita, ¿verdad? Que están chiquitos, porque no es como que les estén sembrando algo malo, sino que les están sembrando algo bueno. Y todas las historias que se cuentan en la Biblia, la historia de Jonás, David y Goliat, de Moisés, o sea, todas esas cosas tienen un mensaje un poco más profundo que si ustedes lo siembran de chiquitos, más adelante, pues ellos lo van a ir aplicando también en sus vidas. Entonces, que hagan ese esfuerzo de traer a sus hijos y que sepan que Dios tiene el control y todo esto tiene un propósito. Entonces, eso. Amén. Así es. Y también no solo que lleguen los papás con los niños que son servidores, también queremos invitar a los servidores que anhelen estar en el vivero de Jesús. No se pongan limitantes, realmente Dios quien los va a capacitar. Me recuerdo en una asamblea que llegaron unos servidores y me dijeron que si yo era maestra de un colegio o de un kinder, y realmente no nada que ver. Mi profesión es muy diferente, es tratar con gente adulta, pero me sorprendo de lo que Dios hace en uno, así que invitarlos también a los servidores que quieran estar en el vivero de Jesús. Pueden llegar los segundos y cuartos sábados de cada mes. Nos reunimos en la Casa de la Comunidad 1, así que están cordialmente invitados. Y bueno, también queremos escuchar a Carlita. Carlita, queremos que nos contés cómo ha sido tu testimonio, cómo ha sido ese paso por el vivero de Jesús en todos estos años. Sí, Mónica, gracias a Dios, y se lo digo así, la llegada a la comunidad pues también coincide con la llegada de mi primera hija al mundo. Entonces, a partir de ahí, quisimos con mi esposo empezar a sembrar esa semilla en ella. Y la única manera de hacerlo era que nos acompañara a las asambleas. Pero cuando nos dimos cuenta que había un vivero de Jesús, empezamos a llegar. Y por cierto, nos invitó Armando Mata, nos invitó al vivero porque en ese momento estaba él en el vivero. Y así nos fuimos quedando. Hoy mi hija mayor tiene 16 años y como dice José Eduardo, los frutos llegan y van a llegar y lo podemos ver en su conducta, en su forma de comportarse y ambas, tanto ella como la otra hija nuestra, han hecho la primera comunión y recientemente también la confirmación en las enseñanzas que le da la comunidad, en las catequesis. Entonces definitivamente nosotros hemos podido ver a lo largo de nuestra estancia en el vivero, que ya van a ser 15 años, Luisito, de estar prácticamente en el vivero, sirviendo para la gloria de Dios, ¿verdad?
Y ahí compartiendo, vemos que esa siembra de la palabra de Dios, a veces cuando encontramos a nuestras hijas leyendo sus libros de oraciones o participando en la misa, yendo a misa, entonces esos son como los regalos que nosotros le damos las gracias a Dios, porque a medida que Él va acercándonos a nosotros y acercándolas a ellas, en un futuro pues esperamos que recuerden una cosa, en los momentos más difíciles, en los momentos que la vida nos espera y en este mundo pues que tenemos hoy en día, lo único que nos va a sostener es la fe en el Señor. Amén. Y esa fe en el Señor nos va a hacer creer en lo que no vemos y sobre todo en aquellas situaciones en las cuales no encontramos la salida, el Señor es nuestra salida. Entonces desde esa perspectiva nosotros aquí, gracias a esta invitación, a este programa, hemos podido hablarles sobre esa importancia que tiene el sembrar esa palabra de Dios en cada corazón de sus hijos. Es importante que ustedes utilicen todo lo que el Señor les pone para que el día de mañana sus hijos puedan llevar ese amor en el corazón y poder responder ante las situaciones que se les presentarán en su vida. Definitivamente para nosotros ha sido un enorme gusto estar aquí compartiendo, ¿verdad?, nuestra experiencia y definitivamente también reiteramos esa invitación nuevamente, los segundos y los cuartos sábados del mes en la Casa de la Comunidad 1 y el horario es de 9 de la mañana a 10:30 y los papás también se pueden quedar a compartir con los niños. Así es que sean todos bienvenidos al Vivero de Jesús de la Casa de la Comunidad. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa y como siempre vamos a hacer una oración final para el cierre del mismo. Bueno, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre, amado Jesús, te queremos dar las gracias por este momento. Gracias porque nos tienes aquí para contar sobre nuestra experiencia en el vivero, para contar las maravillas que tú has obrado en nuestras vidas a través de este hermoso brazo. Te damos las gracias porque sabemos de que nuestras palabras, nuestros testimonios han sido palabras de aliento para más de alguna persona que está viendo este programa. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, tú tienes el control de todo lo que pueda pasar con cada uno de esos niños y que sabemos que tú los sostendrás en este caminar. Y sabemos que esa semillita que estamos sembrando desde chiquitos va a dar frutos más adelante. Te pedimos que pongas paz en todos nuestros corazones, en cada uno de los padres, cada una de las familias que llegan al vivero o que están en nuestra amada comunidad, para que ellos puedan confiar realmente en ti y saber de que tú tienes el control de todo y que estas semillitas que estamos sembrando va a dar frutos, mi Señor. Y en tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos por conectarse. Realmente estamos muy felices de haber compartido con ustedes y los invitamos a todos que puedan acompañarnos todos los martes en este programa Nacidos del Corazón de Dios a las 8 p.m. por radioelsalvadordelmundo.com, por Facebook o por YouTube en Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Que pasen feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado en Nacidos del Corazón de Dios. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com. La voz de la Comu.